¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la edición central de BTV Noticias. ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, muy bien, muy bien. Ha sido un día con mucha información, muchísima información, y bueno, cada uno la calificará. Como dicen algunos psiquiatras, el evento es neutro. Lo que puede ser muy bueno para uno es muy malo para otros, depende el receptor. Muy bien, cierto. Me costó años entender eso cuando me decían el evento es neutro. Y venía por eso. Yo que sé, hay un choque, que no haya lesionado, se abollaron todos los autos. Horrible. Para las dos personas que se quedaron sin auto. El chapista tira cohete, con U, así se lo digo. Claro. Estamos a 2 meses que en diciembre le hable... Mal para algunos, bien para otros. Podría decir todo es relativo, podría ser también. Exacto. Todo depende del cristal con que se mire. Bueno, eso viene del Renacimiento. Sí, puede ser por ahí. ¿Me estás queriendo decir algo en alusión a la edad? Es así. El evento es neutro, acuérdese de eso. Depende. Muy bien. Depende, todo depende. Del cristal con que se mire. Muy bien, correcto. Vamos a compartir los principales títulos del día de hoy. Unanimidad de intimar al senador del Partido Nacional, Juan Sartori, para que presente la declaración de bienes de su esposa. Informe especial en BTV Noticias. Otro narcotraficante se fugó mientras cumplía prisión domiciliaria. Hay molestias en el Poder Ejecutivo por las últimas disposiciones judiciales. Hoy, en la columna Tu opinión importa, analizamos el tema del lenguaje inclusivo. Hoy, en ADN, además de noticias, la fuga de los narcotraficantes de la prisión domiciliaria. El Ministerio de Trabajo enviará una inspección a plantas de tabaco en Artigas luego que el intendente reconociera que menores de edad trabajan allí. Pablo Karaman dijo que al ministro Pablo Mieres se le fue la mano. Se fugó otro peligroso narcotraficante que estaba en prisión domiciliaria y sin tobillera. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, no ocultó su indignación y acusó falta de compromiso. Se trata de Miguel Ángel Leal da Costa Porto. Según la resolución a la que accedió BTV Noticias, fue condenado por la doctora María Elena Mainar en febrero de 2022 como autor penalmente responsable de un delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes prohibidas en la modalidad de posesión y transporte y un delito de tráfico interno de armas de fuego en reiteración real a la pena de 4 años y 7 meses de penitenciaría. Unos meses después, en mayo de ese año precisamente, la jueza Adriana Chamsarian pidió su excarcelación. Según la resolución, se desprende que atento a lo que surge del informe forense, agregando en cuanto a las condiciones en que se encuentra el penado Leal y que él mismo no puede permanecer cumpliendo la pena en el centro de reclusión de conformidad a lo dispuesto en el artículo 304, 228, inciso primero y cuarto, se resolvió modificar el cumplimiento de la pena impuesta a Leal en forma provisional por una pena que se cumplirá en arresto domiciliario total. Entre otras medidas, el penado debía cumplir con permanecer en el domicilio, someterse al control de OSLA, realizar los controles sanitarios conforme al informe del Instituto Técnico Forense, que son imprescindibles, facultando al penado para que realice sin previa autorización, atendiendo a la gravedad de su situación, pero quedando la defensa obligada a acreditar en el plazo de 3 días la concurrencia del mismo a los centros médicos que resulten pertinentes. Este jueves, el propio ministro del Interior, Luis Alberto Heber, comunicó la fuga a través de su cuenta de X y no ocultó su molestia. Se fugó otro peligroso narcotraficante con prisión domiciliaria sin tobillera. Había sido condenado a 4 años y 7 meses de prisión en 2022, pero fue excarcelado 3 meses después por la jueza Chamsarian. Pedimos que rápidamente se analizaran estas condenas domiciliarias, pero no llegaron a tiempo. Se fue. Ahora se investiga la veracidad de la documentación presentada para obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Es muy desalentador ver la falta del compromiso en la lucha contra el narcotráfico, decía el ministro. Muchos recursos, escuchas y seguimientos para presentar a la justicia pruebas contundentes para que luego se determine prisión domiciliaria sin tobillera. No es falta de prudencia, no es invadir competencias, es indignación. No vamos a bajar los brazos, aseguró Heber. Se trata del segundo narcotraficante que se fugó en menos de un mes. La
Junta de Transparencia y Ética Pública acaba de decidir esta tarde intimar al senador Juan Sartori a que presente la declaración de bienes de su esposa. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, me estaba acordando del conflicto del fútbol, pero no tiene nada que ver. ¿Cómo anda Deli? ¿Anda bien? Muy bien, ¿y ustedes, Nogueira y Rosario? Buenas noches, Bueno, un saludo bienvenido. para todos en casa. Es así, parece que esto está llegando ya a su fin, pero todavía quedan algunas etapas que vamos a tratar de dilucidarlas a lo largo de este informe. La resolución al momento no fue comunicada al propio Sartori, va a demandar algunas horas en la que se le va a mandar un mail al senador notificándosele y también se le va a enviar al Parlamento. Recordemos que el directorio del organismo se reunió esta tarde tras lo que fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia, como ya hemos informado, que falló a favor de la Junta de Transparencia y Ética Pública, asegurando que el reclamo hacia Sartori era constitucional, luego que el propio legislador recurriera la decisión señalando que había una inconstitucionalidad. Esto era lo que decía Sartori. Pero ¿cómo sigue el tema ahora? ¿Cómo sigue el caso? A partir de mañana, cuando se publique la resolución, el senador dispondrá de 15 días hábiles para presentar la declaración jurada de bienes de su esposa. Si no lo hace, la JUTEP lo declarará omiso y comunicará la decisión al Parlamento. Y en ese caso, Deli, ¿tenías algo más para agregar? Y en este caso, ¿qué es lo que puede hacer el Parlamento? ¿Cómo actúa el Parlamento en cuanto a esta resolución y cuando llegue la comunicación oficial por parte de la Junta de Transparencia y Ética Pública? Bueno, el Parlamento lo que puede hacer es retenerle hasta el 50% de los saberes el sueldo del legislador en caso de que no presente la documentación. Como Sartori ya dijo que no lo hará en varias oportunidades, lo que pasará es que cobre la mitad de su sueldo como senador hasta que finalice este periodo legislativo. ¿Vos te acordás que la campaña decía, la campaña que hizo conocer a Sartori en el país, quién es Juan Sartori? Es cierto. Claro. Tengo otra pregunta yo. Sí. ¿Dónde está Juan Sartori? Bueno, es lo que todos nos preguntamos. El senador Juan Sartori se encuentra en Francia. Ayer estuvo mirando el partido de rugby de los Teros en vivo, que cayó derrotado el equipo de los Teros ante Italia, y está previsto que arribe a nuestro país el 2 de octubre. Ya cuando baje del avión ya tiene planificada una reunión, que es con el directorio del Partido Nacional, que es también donde quieren que aclare. Hay que decirlo también, acá hay visiones encontradas, tan dentro del oficialismo, en el que algunos apoyan a Sartori de que no presente la declaración jurada de su esposa, como que otros también le dicen que sí, que lo haga, porque el Partido Nacional se está generando un problema con este caso de Sartori. Pero lo importante y lo novedoso es que cuando llegue el 2 de octubre aquí a nuestro país, se va a estar reuniendo con el presidente del directorio, Pablo Iturralde, quien ya dijo días atrás, como hemos informado, que espera que Sartori, como todos los legisladores, presente y cumpla con la normativa. Igual hay que decirlo, esto también hay gente dentro del oficialismo que respalda a Sartori y dice que no es necesario que lo haga, que siga por los mismos carriles. ¿Qué va a terminar esto? La ley es clara, ¿no? No sé, eso la que le ley es dicen... clara. Ahora la vamos a ver, Miguel. Perfecto. Pero lo que sí va a quedar en absolutamente nada, en Parece que se le que sí. retenga el sueldo Exacto. a Sí, Sartori, y que mucho no le interesaría. Sí, como que a mí me descuenten 10 pesos el mes que viene. Bueno, sí, claro. Para una persona que tiene sumas cuantiosas de dinero... Bueno, él declaró no 100 sería. millones de dólares. Bueno, sí, claro. Exacto. La parte viene por el lugar de la esposa, ¿no? Ahora, más adelante vamos a estar está ampliando qué es lo que dice la esposa y que es ella la que se niega, en este caso, a presentar. Y por qué el senador, más adelante lo vamos a ver, por qué dice que hay otros casos dentro de la Junta de Transparencia y Ética Pública que no son tomados como lo de él. Bien. Acá se ha aclarado y se ha dicho que el caso de Sartori no es igual al de los otros legisladores o las otras personas que trabajan en la órbita pública, porque esos que señala Sartori, que dice que son como 800, están en proceso de normalizarse. Es diferente el caso de Sartori, ¿por qué? Porque el senador ya se niega de una. No es que presenta la documentación y la Junta de Transparencia o un organismo competente agarra y dice, bueno, acá hay ciertas irregularidades, yo te intimo a que regularices. Acá no pasa eso. Acá parten de la base del que el senador dice, no voy a obligar a mi esposa a que presente la declaración jurada. ¿Por qué? Porque tengo separación de bienes.
Bien, mencionabas qué es lo que va a suceder desde su colectividad política, esta reunión que mencionabas, pero bueno, ¿qué lectura se hace de este escenario desde el Frente Amplio? Sí, y lo hemos visto hace algunos días también, salió el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, asegurando que dice que tener dinero no puede ser sinónimo de que alguien haga lo que se le cante. Y también desde la vertiente artiguista, un sector del Frente Amplio apuestan a un artículo de la Constitución que lo vamos a ver en pantalla, que establece que en algunos casos se puede hasta desplazar al legislador. Vamos a este artículo que establece que cada Cámara puede, es el artículo 115 de la Constitución, dice: cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas por 2/3 de votos del total de sus componentes. Por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental, superviniente a su incorporación o por actos de conducta que le hiciera indigno de su cargo. ¿Y por qué subrayamos esto? Porque en esto se basa la vertiente artiguista. El senador Eduardo Brenta dice que Sartori está incurriendo en una conducta que le hiciera indigno de su cargo después de su proclamación. En otros casos bastará la mayoría de los votos de presentes para admitir las renuncias de los voluntarios. Y hoy también se expresó el senador Juan Sartori. No ha dado declaraciones a la prensa, sí lo hace a través de la gente de prensa de él, valga la redundancia, libera un comunicado y todos nos hacemos eco de ese comunicado. En horas de la mañana, como se veía venir la resolución, Sartori dijo: bueno, voy a sacar un comunicado, y lo que hizo fue atacar al Frente Amplio, lo acusó de utilizar el tema con fines políticos por la cercanía de las elecciones, dijo que existe un ensañamiento hacia él y que no obligará a su esposa a presentar la declaración jurada. Además, como lo decíamos hace un ratito nada más, dijo: hay más de 800 personas que integran el Estado y que están omisos a hacer esta declaración jurada y que no nota la misma indignación. Lo escuchamos. Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia que determinó la constitucionalidad de que la JUTEP le exija a Sartori la declaración jurada de su esposa, el senador nacionalista se pronunció. En este sentido, indicó que en el fallo queda demostrado que no puede ser sancionado, dado que, ante la falta de actitud cooperante del cónyuge, lo cierto es que el sistema institucional no prevé una sanción, cita en un reciente comunicado. En tanto, que volvió a ratificar que su declaración jurada está completa. Yo no estoy omiso frente a mis responsabilidades, indicó el senador, y expresó que el objetivo del Frente Amplio es utilizar el tema para fines políticos, sobre todo teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones con el objetivo de sacarlo del tablero político, indica en un comunicado enviado recientemente. A su vez, Sartori expresó que de acuerdo a los últimos datos publicados en la página web de la JUTEP, hay cerca de 800 omisos en entes del Estado, ministerios e intendencias que no presentaron su propia declaración jurada. Claramente hay un ensañamiento hacia mí. Hay cientos de directores de entes, de intendencias, fiscales, alcaldes y concejales que no presentaron nada y no veo la misma indignación. Yo presenté mi declaración jurada, pero no puedo obligar a mi esposa a hacerlo, expresó el senador nacionalista. ¿Y por qué debería presentarlo? Bueno, y para transparentar la actividad de todo funcionario público. Por ejemplo, usted ingresa a la actividad pública, tiene un patrimonio de $100.000 y al terminar los 5 años tiene un patrimonio de $1 millón, bueno, quiere decir que algo pasó, ¿no? Entonces es necesario tener un control sobre los funcionarios del Estado para prevenir, entre otras cosas, el delito de enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Este es el primero que se me viene a la mente. Hoy más temprano, previo a esta resolución, en Radio Montecarlo hablamos con la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Gabriela Dilongo, y nos decía que la normativa actual obliga a presentar la declaración jurada tanto a cónyuge como concubinos, y remarcó que en algunos países hasta es necesario presentar la declaración jurada de los hijos mayores de edad. Dentro de todos los fundamentos que pone es la necesidad de poder transparentar toda la actividad de determinados funcionarios públicos. Esa transparencia hace que sean visibles no solamente los patrimonios del funcionario, sino también de su cónyuge, ya sea que sean, o sea, la ley no distingue si es ganancial, no ganancial, de cónyuge o concubino. O sea, también hasta un concubino está en la misma situación y no son casados, ¿no? Claro. Porque el fin último, el interés general, es justamente
poder transparentar la actividad pública y combatir todo lo que sean actos de corrupción, de conflicto de intereses, falta de ética. Y bueno, surge, en eso lo plantea muy bien la sentencia de la Suprema Corte de Justicia cuando refiere a esos antecedentes, y para que la audiencia radial entienda, hay países en que no solamente se le pide al cónyuge, sino también se le pide declaración jurada del hijo, ¿no? O sea que la declaración jurada tiene que poner los bienes del cónyuge y los bienes del hijo mayor de edad, ¿no? Obviamente. Porque también puede pasar eso, que alguien que la función pública no actúe éticamente y por unos parámetros, transfiera bienes no solo a su cónyuge, sino también puede pasarle a sus hijos. Podría pasarle a mucha gente, pero bueno, la ley en este caso en Uruguay entendió que con transparentar los bienes de la cónyuge, que se entiende que hay un vínculo muy particular que los une, ya estaría ayudando a dicha transparencia. Y para finalizar, Rosario, Miguel, vamos a indicar quiénes son los funcionarios del Estado que están obligados a presentar la declaración jurada. Lo vemos aquí en la pantalla. Es la ley número 17.060, más conocida como la Ley Cristal de Funcionarios Públicos. El artículo 1 establece que la presente ley será aplicable a los funcionarios públicos del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Gobierno Departamental, los gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados. Y en el último inciso dice, en general, todos los organismos, servicios o entidades estatales, así como las personas públicas no estatales. Pero me dice Matías Garro desde el Parlamento que Sí. hay más noticias para este boletín. Sí. Como decía Radio Colonia. ¿Y qué es esto? Bueno, fuentes cercanas al senador Sartori le han dicho a la producción de BTV Noticias que el senador va a utilizar como elemento de su defensa tras el fallo de la JUTEP que el matrimonio que contrajo con Yekaterina Ribolovleva, no, a mí no me sale el tilde Ribolovleva, Claro. fue en Suiza y que nunca convalidó la unión en nuestro país. Bueno, Hay quien dice que esto es la nada misma. claro. Otros dicen que no da las cifras de la esposa porque no le da el formulario no le alcanza para los ceros. Bueno, hay muchos Después, que coinciden con esa última. Y ¿sabe qué? En los próximos días su suplente Juan Estraneo va a solicitar, va a hacer un pedido de acceso a la información para saber qué otros legisladores pueden estar omisos Sí. en los pedidos de la JUTEP. Hay que destacar que tanto el suplente como Sartori no hablan. No hablan. Bueno, eso le iba a decir también, que Sartori no deja que su suplente hable. No ahora. habla. Correcto. Es decir, Todos los días es un mensaje tras otro a la secretaria de prensa del senador Sartori y nos dice que por el momento no Ahora va a se hablar. confirmó. Ahora se confirma ya con esto, porque son voces propias del Parlamento que trabajan en el día a día. Bueno, veremos. A partir ahora de las próximas horas, la Junta de Transparencia y Ética Pública le va a enviar este comunicado al senador Sartori, también lo va a remitir al Parlamento. Va a comenzar a regir un plazo de 15 días hábiles en el que va a tener que presentar la declaración jurada y si no lo hace, lo que va a restar es declararlo omiso, enviarlo al Parlamento y que el Parlamento le retenga el 50% de sus saberes. Es así, lo único que va a pasar, está claro que tampoco lo van a expulsar. Ya está. No hay votos como para eso. Gracias, Deli. Por favor, a ustedes. Avanzamos ahora con otras noticias. Cancillería informó al Parlamento que los TLC con China y Turquía están altamente dilatados. En el caso del país europeo es un tema económico y en el gigante asiático su interés de avanzar en las negociaciones con el Mercosur están siempre latentes. El pasado martes, aprovechando la presencia de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, los legisladores de la oposición consultaron respecto a los avances de cara a la concreción de un TLC con Turquía. Este tema dio inicio el pasado 23 de abril de 2022, cuando el gobierno uruguayo suscribió 2 acuerdos con un representante del gobierno turco. Uno trataba sobre la promoción y protección recíproca de inversiones y el otro refería a establecer los términos de referencia para iniciar un proceso de negociaciones de cara a un acuerdo de libre comercio bilateral entre Uruguay y Turquía. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión a la cual tuvo acceso BTV Noticias, el ministro interino de la cartera, Nicolás Albertoni, expresó que el acuerdo con Turquía de alguna forma ha padecido un proceso similar al que se ha visto con China. En este sentido, informó a los legisladores que se había acordado entre ambos
países tener un estudio de factibilidad conjunto. Sin embargo, Turquía, por razones económicas, ha preferido pausar las negociaciones. Respecto al TLC con China, el tema está altamente dilatado. En esa línea, el jerarca expresó que el interés de China es de avanzar en el diálogo con el Mercosur, pero eso escapa a la posibilidad que tiene Uruguay de convencer y de querer cambiar la cabeza de un país que naturalmente tiene su soberanía de acción en esa materia. Nos vamos con Matías Garro. Mati, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Les comento que el sistema político avanza en tener una ley que regule la forma en cómo se financian los partidos políticos. Es un tema que se está tratando aquí en el Parlamento, concretamente en la Cámara de Diputados, tomando como base un documento, un proyecto que presentó el Frente Amplio en la anterior legislatura. Se está trabajando en base a ese documento y presentando modificaciones que reúnan los consensos de todos los partidos políticos. El diputado por el Partido Colorado, Conrado Rodríguez, quien preside justamente la comisión que está analizando el proyecto, dijo que pretenden justamente tener aprobado esta iniciativa antes de fin de año. Dijo que también lo que se busca es darle mayores potestades a la Corte Electoral para que tenga poder sancionatorio, es decir, sancionar a aquellos partidos que incumplan con la ley, y también dijo que a su entender se debe permitir que las empresas privadas hagan aportes a los partidos políticos, pero con determinados controles. Si les parece, compartimos con ustedes la palabra del diputado por el Partido Colorado. Estamos disponiendo que sea la Corte Electoral que en definitiva tenga la voz última para poder regir esta normativa y decidir si se cumplió o no con la normativa. Y si no se cumple con la normativa, que tenga potestad sancionatoria. Hoy por hoy, en la legislación vigente, la potestad sancionatoria de la Corte Electoral está muy disminuida. Entonces, le queremos dar potestades sancionatorias a la Corte y queremos también que tenga la colaboración y el auxilio de un organismo con la importancia del Tribunal de Cuentas para que pueda colaborar para poder auditar los fondos de los partidos y pueda informarle a la Corte Electoral de qué manera se financiaron los distintos partidos y las distintas listas en las campañas electorales. En el proyecto original del Frente Amplio prohibía la donación o la contribución de las empresas. Nosotros habíamos dicho hace unos años que no entendíamos que fuera algo bueno, porque en definitiva se le permitía a las empresas o se le prohibía a las empresas poder donar, pero se le permitía a los empresarios poder donar. Entonces entendíamos que no existía diferenciación. Entonces lo que hemos estado hablando es sí permitir que las empresas puedan contribuir o donar. Obviamente esas donaciones tienen que ser nominativas, se tiene que conocer cuál fue la empresa y cuál fue el monto, tienen que tener límites, tienen que tener topes y tienen que también tener algunas prohibiciones. Por ejemplo, aquellas empresas que son usufructuarias de concesiones públicas, ¿no? Son concesionarios públicos, bueno, esas empresas sí no podrían contribuir a las campañas de los partidos políticos. Pero yo digo, qué mejor transparencia que la gente sepa qué empresa donó a qué partido para de alguna manera también poder conocer y luego hacer un seguimiento de esa situación. ¿Y qué dicen desde el Frente Amplio? Bueno, estuvimos conversando con el diputado Mariano Tucci, quien está de acuerdo en avanzar en un proyecto de estas características, en que se apruebe a fines de este año, pero puso reparos en cuanto justamente a lo que hablaba Conrado Rodríguez, de la posibilidad de que las empresas privadas realicen aportes. Lo escuchamos. Siguen existiendo matices en torno a ese tema y a otros temas que contiene la ley. Yo lo que creo que es prioritario es que los partidos políticos uruguayos con representación parlamentaria lleguen a un acuerdo de que en primera instancia tiene que haber ley. Tiene que haber una ley nueva o alguna modificación a lo que hoy tenemos y nos rige. Y en segundo lugar, que esa ley tiene que empezar a regir en el próximo proceso electoral que empieza el próximo año. Nosotros, por el momento, mantenemos nuestra posición incambiada respecto a que las personas jurídicas puedan realizar aportes, pero será parte de la discusión que estaremos dando en las próximas horas. Hay que recordar a la gente que el proyecto que está en análisis es un proyecto que elaboraron los senadores del Frente Amplio el periodo pasado. Yo lo que quiero anunciar es que la próxima semana seguramente la bancada del Frente Amplio esté presentando, formalizando nuevas propuestas modificativas de nuestro propio proyecto, porque los tiempos han cambiado y porque hay una necesidad estratégica de afinar los controles del Estado. Lo que sí me interesa destacar es que por más que nosotros generemos normativa nueva,
hay que fortalecer al órgano rector de la política electoral en el Uruguay. Y esta es una necesidad que tiene el Estado uruguayo y es la última rendición de cuentas que se está discutiendo en el Senado de la República en este caso, y es la última oportunidad para conseguir recursos necesarios para que, digamos, el contralor de la Corte Electoral en el próximo proceso electoral sea realmente efectivo. En lo que tiene que ver con rendición de cuentas, ya hemos retirado en otras oportunidades, hay un reclamo de Cabildo Abierto aquí en el Senado de unos 700 millones de pesos para, entre otras cosas, mejorar el salario de los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Aún no habría consenso, aún no habría acuerdo dentro de la coalición. Esto nos decía el líder de Cabildo Abierto, justamente Guido Manini Ríos. Ese número tiene varios componentes, entre ellos es sanidad militar y sanidad policial, sobre todo en la atención de la salud mental y en unos cargos de especialistas que sanidad militar no tiene forma de contratarlos, que están previstos ahí. O sea que esos millones no son exclusivamente para salarios, sino que tienen otros componentes. Pero el monto global se acerca a eso, es bastante cercano. Cabildo Abierto se mantiene en que si no consigue esos recursos no va a estar acompañando la iniciativa. Cabildo Abierto está pidiendo claramente que se empiece a hacer justicia con este sector que ha sido siempre relegado. Vamos a ver, no puedo poner las cosas en blanco y negro ahora, pero claramente nuestra posición es de firmeza. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo entre todas las partes y sobre todo cuando todos coinciden que es muy justo nuestro reclamo. En instantes viene ADN, además de noticias, con Gabriel Pereira y Raúl Ponce de León. Pausa y ya venimos.